Mensaje de amor para salvación. 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 Esta lección en la serie sobre el evangelismo personal se llama el bautismo. En esta lección, antes que empiece a enseñarle a la persona lo que la Biblia dice acerca del bautismo, será muy importante. No puedo enfatizar demasiado que será muy importante que usted le explique acerca del bautismo católico romano y el bautismo evangélico, sin condenar, sin criticar a ninguno de los dos bautismos, ni el católico romano ni el evangélico, y que antes que usted le siga enseñando la doctrina bíblica acerca del bautismo, le pregunte: ¿su bautismo cuál fue? ¿Fue el bautismo enseñado y practicado por la Iglesia Católica Romana, como ya consideramos? ¿O fue el bautismo practicado por las iglesias evangélicas, como ya hemos explicado? Es muy importante hacer esto antes de criticar alguno de estos dos bautismos o estas dos doctrinas acerca del bautismo, porque de otra manera es probable que la persona no sea honesta consigo misma. El bautismo católico romano tiene estas características. Primeramente, su forma de bautizar es la aspersión, o sea, el rociamiento. Es de rociar algunas gotas de agua en la cabeza del individuo. Esta es su forma de bautizar. No bautizan por sumergir a la persona, sino por aspersión, o por lo que a veces llaman rociamiento. En segundo lugar, este bautismo por lo general es de infantes, de recién nacidos, de criaturas que naturalmente no saben lo que están haciendo, sino que sus padres, con buena fe, con buen propósito, les llevan antes que el niño tenga fe, antes que tenga arrepentimiento en su corazón, para que reciba el perdón del pecado original, o sea, el pecado heredado de los padres, no los pecados de uno. Es decir, que no es para perdón de pecados que los niños hayan cometido, porque todos sabemos que ellos no cometen pecados, sino que es para que se limpien de la contaminación que la doctrina enseña que se ha recibido de los padres viniendo desde el tiempo de Adán y Eva. Ahora, este es el bautismo católico romano, con toda su ceremonia, su forma, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es el bautismo católico romano. Luego, el bautismo evangélico merece más atención. Algunos evangélicos practican la aspersión, la mayoría practica la sumersión. La mayoría meten a la persona completamente en el agua. En el bautismo evangélico, su doctrina enseña que es una profesión pública de su fe. O sea, que es una manifestación al público presente que ellos han tenido fe en Cristo como su Salvador. Es un rito iniciativo de la denominación. O sea que es para ser miembro en propiedad de determinada secta y para tener privilegios en ella. Esto es una de las razones principales por el bautismo en las iglesias evangélicas, para pertenecer a esa denominación, para verse obligado y también privilegiado dentro de ella, para tener privilegios en una secta. Debe quedar claro
que el bautismo evangélico no es esencial para la salvación. Ahora, los evangélicos que quizás dan más énfasis al bautismo son los de la secta bautista. Y aún el credo de la Iglesia Bautista sobre el bautismo declara: ahora bien, los hechos y pasajes citados demuestran la importancia del bautismo, pero no que éste sea esencial para la salvación, pues esta doctrina está en divorcio con la palabra de Dios. La única diferencia que habrá en un pecador antes y después de ser bautizado será que ha entrado en las aguas bautismales con los pecados secos y salido con ellos mojados. O sea que no hay ningún cambio espiritual que suceda en el bautismo. El bautismo no es esencial para la salvación. El bautismo es una manifestación pública de fe. Es para tener privilegios en la denominación, pero no es para salvación. La salvación viene antes del bautismo según la doctrina evangélica. La persona cree, acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador. Bueno, veamos. Generalmente la práctica evangélica es la siguiente. El pecador acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador en alguna reunión o campaña evangelística, o a veces en su propia habitación a solas. Según la doctrina evangélica, tal individuo es desde este instante cristiano, que ha recibido la salvación que Cristo ofrece, tiene a Cristo en su corazón y ha sido sellado con el Espíritu Santo. Es considerado como hermano en Cristo. Enseguida empieza un periodo en el cual recibe doctrina. En la mayoría de los casos, estudia los estatutos de la secta y está siendo observado para ver si realmente ha nacido de nuevo. Dicen que el nuevo nacimiento debe sentirse antes de ser bautizado. Luego, al terminar el periodo estipulado satisfactoriamente, el candidato procede a ser bautizado para profesión pública de su fe y para hacerse miembro en propiedad de la secta con privilegios en ella. Ahora usted, con quien estamos estudiando en esta ocasión, ¿su bautismo cuál fue? Tal vez los dos. ¿Usted ha sido bautizado en la Iglesia Católica Romana? ¿Ha sido bautizado así de pequeño, de infante, por rociamiento? Bien. ¿También ha sido bautizado en el bautismo evangélico? ¿Ha sido bautizado así de esta manera que hemos explicado? No para salvación, ¿entiende? El bautismo no es para salvación en la iglesia evangélica, sino que es para ser miembro en propiedad de ella, para tener privilegios, para hacer una profesión de fe nada más. Es muy importante, hermano, no criticar todavía, sino que dejar a la persona completamente con toda su libertad para expresarse sinceramente de lo que ha sucedido en su vida. Que le explique bien qué papel jugó el bautismo en el proceso espiritual que ha vivido. Si eso no es, si fue o no fue esencial para su salvación. Claro que fue un mandamiento que tenía que obedecer. Pero si realmente fue con el propósito de recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo de Dios, o si esto ya lo había recibido aparte del bautismo. Luego se le aclara que necesitamos entender, una vez que se haya comprometido ya, que haya dicho claramente y que esté segura esta persona de lo que le ha sucedido, hay que aclararle que necesitamos entender que ninguno de estos dos bautismos es el bautismo bíblico. Y consideremos lo que la Biblia enseña acerca del bautismo y vamos a hacer una comparación. Primero, el bautismo bíblico es por inmersión. La palabra bautizo, de la palabra griega baptizo, en griego, quiere decir sumergir o zambullir. Nunca significa rociar.
el bautismo por aspersión fue practicado como doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana a partir del año 1311 después de Jesucristo. O sea que no fue reconocido oficialmente por la Iglesia Romana ni siquiera el bautismo por rociamiento hasta 1311 años después de Cristo. No es bíblico, no es de acuerdo del Nuevo Testamento ni el uso bíblico de la palabra bautizo. Y luego vemos nosotros algunos textos bíblicos que nos dan apoyo total a esta idea. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí vemos nosotros claramente que el acto del bautismo, no lo que simboliza, sino el acto del bautismo incluye el ser sepultado y el ser resucitado. En este caso, es un tipo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El agua es el sepulcro en el cual uno es sepultado y del cual uno es resucitado. Ahora seamos muy razonables en este asunto. ¿Realmente podemos decir que se ha sepultado a un cadáver cuando tiene solamente un poco de tierra en la cabeza? ¿Diremos nosotros que estamos satisfechos con haber sepultado a un cadáver cuando solamente tiene un poco de tierra en la cabeza? Claro que no. Entonces, ¿por qué vamos a creer que una persona haya sido bautizada, sepultada en el agua, cuando solamente tiene unas gotas de agua encima de la cabeza? Esto no puede ser. El sepultar a la persona significa que el cuerpo, que el cadáver esté completamente cubierto. Y también el sepultar, bautizar, para sepultar en agua a una persona, tiene que significar que esta persona esté completamente cubierta de agua. Alguien dice que bueno, solamente es un símbolo. Por supuesto, es un símbolo que tiene gran significado espiritual, pero para que sea un símbolo apropiado, tiene que ser una sepultura y una resurrección. De otra manera, ya no es símbolo, pierde su significado, pierde su simbolismo, pierde su efecto espiritual de ser obediencia a Dios. Si Dios hubiera querido decirnos que nos rociáramos, ¿tenía palabras adecuadas para ello? ¿El Espíritu Santo conocía bien las palabras griegas que significan rociar? Pero la palabra que usó el Espíritu Santo fue bautizar. La palabra que usó fue sepultar, plantar. En Juan capítulo 3, versículo 23, la Biblia enseña que Juan, el Bautista, el bautizador, estaba bautizando en cierto lugar, cerca de Salim, porque había muchas aguas allí. Para efectuar el bautismo se necesitan de muchas aguas. Tal no sería el caso si el bautismo fuera aspersión nada más. Pero siendo inmersión se necesita bastante agua para cubrir totalmente el cuerpo del individuo. De otra manera, ¿por qué bautizaba Juan en ese lugar? La Biblia dice que fue porque había muchas aguas allí. Para la aspersión, para rociar a las personas, como se dibujan en algunos cuadros que no son de la Biblia, Juan no hubiera necesitado tanta agua, pero la necesitó y la buscó para efectuar sus bautismos. Luego, en Hechos capítulo 8, versículos 35 al 39, encontramos un caso del bautismo en el Nuevo Testamento, cuando la persona se está bautizando.
en Hechos capítulo 8, versículos 35 al 39. La Biblia dice: Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Ahora fíjese bien, la aspersión, el rociamiento se hubiera practicado en el carro donde andaba este hombre de viaje. No podemos creer que no llevaba nada de agua consigo. Este hombre iba en un viaje muy largo, no hay duda que llevaba agua. Sin embargo, no practicaron el bautismo ahí, sino que él buscó un agua adecuado para cubrirse, para descender en él, para subir de ella. Y cuando encontró, dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide ahora que yo sea bautizado? Antes, la falta de agua impedía su bautismo. Pero cuando encontró bastante agua para ser sumergido, entonces dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El bautismo bíblico hace necesario descender al agua y subir de ella, porque es inmersión. Este testimonio bíblico es positivo, es definitivo, y no hay ninguna manera de cambiarlo. El testimonio bíblico es claro que el bautismo bíblico es por inmersión. En segundo lugar, ¿para quién es el bautismo bíblico? ¿Quién debe ser bautizado? Bueno, el bautismo bíblico es para aquellos que tienen fe, porque el bautismo bíblico es un acto de fe, no es sencillamente un rito o una ceremonia. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, registran las palabras de nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección, cuando estaba próximo a ascender a la diestra de Dios. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí dice claramente que antes de bautizarse, la persona debe creer. Es el que creyere y fuere bautizado, no el que fuere bautizado y luego creyere. Un sacerdote católico romano, cuando le leí este texto, me dijo: es que los padres de él, es la fe de la comunidad cristiana, es la fe de los padres la que hace efectivo el bautismo. Sí tiene que haber fe, pero no es la fe del individuo la que es necesaria, sino que es la fe de la comunidad cristiana. Pero notamos que aquí el texto dice: el que creyere y fuere bautizado. No los que creyeren, sino el que creyere. El individuo tiene que oír el Evangelio. La comunidad cristiana no puede oír por uno. Es cada criatura. El que creyere y este mismo que fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Entonces no es la incredulidad de los demás, ni la fe de los demás, sino mi propia fe. El bautismo tiene que ser precedido por la fe. Tenemos que creer primero. Por esto, los pequeños recién nacidos no pueden ser bautizados bíblicamente, y cuando uno recibe un bautismo de pequeño así, ese bautismo no es bíblico. No es el bautismo que enseña la palabra de Dios, porque el bautismo bíblico es un acto de fe. En Colosenses capítulo 2, versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos.
Aquí la Biblia enseña que nosotros con Cristo en el bautismo somos sepultados y resucitados para vida nueva. ¿Cómo? Mediante la fe en el poder de Dios. No es sencillamente por meternos en el agua, sino que es porque nosotros en este instante tenemos fe en el poder de Dios, que Él nos va a resucitar, así como resucitó a Cristo de entre los muertos. Es esa fe la que da poder al bautismo. El acto, la ceremonia, el rito mismo no tiene poder, sino que es acompañado de la fe del individuo. Cuando bautizo a personas, siempre les digo, trato de recordarles siempre de que ellos deben creer en este instante que el poder de Dios va a actuar en ellos poderosamente para levantarles y darles vida nueva. Que la única cosa que puede impedir que ellos reciban vida nueva y el perdón de sus pecados en ese instante de ser sumergido y resucitado del agua es que realmente no tengan fe. Mediante la fe en el poder de Dios somos resucitados con Cristo en el bautismo. Luego, el bautismo bíblico es para aquellos que se arrepienten de sus pecados. En Hechos, capítulo 2, versículo 38, después de predicar por primera vez el Evangelio de Cristo a una multitud judía, la Biblia dice que cuando ellos le preguntaron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro no fue sencillamente que se bautizaran, sino que les dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No basta solamente bautizarse, sino que es necesario primeramente un arrepentimiento verdadero y sincero. Tenemos que decidir cambiar nuestra vida. Así como hemos estudiado ya acerca del arrepentimiento, ya tenemos un concepto adecuado de lo que es el arrepentimiento. Un cambio de mente, un cambio de voluntad que se manifiesta en un cambio de vida que lleva frutos para la gloria de Dios. El arrepentimiento es esencial. El niño pequeño no se puede arrepentir, y un adulto que no se arrepiente y se bautiza, nada ha hecho. De nada le sirve. El arrepentimiento es esencial para que el bautismo sea efectivo para perdón de los pecados y para recibir el Espíritu de Dios. En Hechos capítulo 8 también encontramos lo que acabamos de leer acerca del etíope, del eunuco, cuando Felipe le preguntó, después de que él manifestara su deseo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En Hechos 8, 36 y 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La confesión de fe, el manifestar con los labios la fe que hay en el corazón. Ya estudiamos también en nuestra última lección la importancia de la confesión pública de nuestra fe, de confesar a otro ser humano, a otra persona o grupo de personas nuestra fe en Cristo. Es el bautismo bíblico, es para aquellos que confiesan su fe en Jesucristo. Todo esto naturalmente excluye a los niños pequeños. A veces las personas preguntan en qué edad puede bautizarse una persona. Pues una persona se puede bautizar cuando primeramente está consciente de ser pecador. Hay una indicación en Génesis capítulo 8, versículo 21. Génesis 8:21 dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. El intento del corazón del hombre es malo ¿desde cuándo? Desde su juventud, dice el texto. No dice desde su nacimiento, no dice desde su niñez, sino desde su juventud. Y es generalmente en el tiempo de la juventud, de la pubertad,
que reconocemos que se despierta en el niño y en la niña ese deseo de hacer el mal, esa decisión de desobedecer. Y cuando hemos desobedecido a Dios es cuando necesitamos del perdón de Dios, cuando necesitamos tener fe, arrepentirnos y confesar nuestra fe en Jesús como el Hijo de Dios, aquel que tiene poder para salvarnos. Y entonces estamos listos para ser bautizados. Punto número 3. El bautismo bíblico es esencial para la salvación. Ahora, hemos estudiado claramente que el bautismo evangélico no es para salvación, no es para perdón de los pecados, sino que se cree que la persona recibe la salvación al nomás creer en su corazón, al nomás aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, conforme a la doctrina de ellos. La persona ya recibe salvación, tiene a Cristo como su Salvador. Pero la Biblia enseña que este acto de fe llamado bautismo es esencial para la salvación, que es antes de recibir la salvación el bautismo. La salvación no se recibe antes de ser bautizada, sino en el momento del bautismo. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículo 27, encontramos el siguiente punto. Gálatas 3, 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Fíjese bien, el bautismo es para entrar en Cristo. Si podemos ser salvos sin el bautismo, si podemos ser salvos antes de ser bautizados, podemos ser salvos sin estar en Cristo. Podemos ser salvos sin estar en Cristo. ¿Lo cree usted? ¿Será posible ser salvo cuando todavía no estamos en Cristo Jesús, cuando no estamos revestidos de Él todavía? La Biblia enseña que nosotros somos bautizados en Cristo y en este bautismo de Cristo estamos revestidos. Si nosotros no somos bautizados bíblicamente, no estamos revestidos de Cristo, ni podemos ser salvos. Esto es imposible. Luego, en Romanos capítulo 6, versículos 2 al 7, encontramos otro aspecto de la importancia del bautismo. Gálatas 6, versos 2 al 7. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Según este texto, el bautismo es para participar en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ahora, si podemos ser salvos sin el bautismo, podemos ser salvos sin la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. El bautismo es para morir al pecado. Es para ser justificado de él. Es para renacer y recibir vida nueva. Si podemos ser salvos sin el bautismo, podemos ser salvos sin morir al pecado, sin ser justificados del pecado y sin recibir vida nueva. Pero sabemos que esto es imposible. Fíjese bien en el texto. Somos nosotros bautizados en la muerte de Cristo. El versículo 3 dice, hemos sido bautizados en su muerte.
No podemos ser salvos aparte de la muerte de Cristo y no podemos participar en la muerte de Cristo antes del bautismo. Nosotros somos plantados en la semejanza de su muerte. Dice el versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Podemos ser salvos todavía viviendo la vida vieja, la vida antigua del pecado, sin crucificar a aquel hombre de pecado? El cuerpo del pecado es destruido en el bautismo, dice el texto, para que ya no sirvamos más al pecado. Y el versículo 7 dice de una vez, porque el que ha muerto, ¿y en qué morimos? En el bautismo. El que ha muerto ha sido justificado del pecado, o sea, librado del pecado mediante el bautismo. Así que claramente, antes del bautismo no puede haber salvación a menos que podamos ser salvos sin ser justificados, sin la muerte de Cristo, sin morir al pecado, y esto es imposible. En Hechos capítulo 2, versículo 38, un texto que leímos antes, el apóstol Pedro dijo a aquellos que preguntaron qué debían hacer: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo es para recibir el perdón de pecados. Ahora, si podemos ser salvos sin el bautismo, podemos ser salvos sin recibir el perdón de los pecados. ¿Será posible? Claro que no. En el bautismo, es más, recibimos el don del Espíritu Santo, no antes del bautismo, sino en el bautismo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Podremos ser salvos sin el don del Espíritu Santo? Claro que no. En Hechos capítulo 22, versículo 16, después de que Saulo de Tarso hubiera creído y hubiera manifestado su arrepentimiento, ayunando por 3 días, la Biblia dice que vino a él un predicador cristiano, Ananías, y Ananías, después de que le impusiera las manos para que recibiera de nuevo su vista, porque había quedado ciego. En Hechos capítulo 22, versículo 16, la Biblia dice que Ananías le exhortó a Saulo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Saulo todavía llevaba sus pecados, y para lavar sus pecados necesitaba levantarse y bautizarse, invocando el nombre del Señor. El bautismo bíblico es para lavar nuestros pecados e invocar el nombre del Señor. Si podemos ser salvos sin el bautismo, podemos ser salvos sin lavar nuestros pecados. Pero es claro que tal no puede ser el caso. Si pudiéramos ser salvos sin el bautismo, podríamos ser salvos sin invocar el nombre del Señor, porque esto se hace en el bautismo. Pero no puede ser. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, hablando acerca del cuerpo de Cristo, nos señala que es en el bautismo que llegamos a participar en el cuerpo de Cristo Jesús, no en ninguna denominación, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Ahí a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El bautismo bíblico es para entrar en el cuerpo de Cristo, no en alguna secta humana. Si pudiéramos ser salvos sin el bautismo, podríamos ser salvos sin entrar en el cuerpo de Cristo. Pero esto claramente es imposible. No tenemos necesidad de ser miembros de alguna secta religiosa, pero sí tenemos necesidad de ser miembros del cuerpo de Cristo para ser salvos. Según la práctica evangélica, fíjese bien, según la práctica evangélica, resulta más fácil tener comunión con Cristo que con las denominaciones humanas. O sea que ellos enseñan que al nomás creer, uno tiene comunión con Cristo. Pero
para ser miembro de la secta es necesario bautizarse. O sea que uno es parte de Cristo antes de ser parte de la secta. Es más difícil ser sectario que ser cristiano, nada más. Luego en 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, hay una clara declaración de la importancia del bautismo en cuanto a la salvación del ser humano. 1 Pedro 3, 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. A veces leyendo este texto, pregunto a una persona, ¿nos salva el bautismo? Y la respuesta muchas veces es que no, que el bautismo no nos salva. Pero el texto dice claramente, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Muchos predicadores evangélicos dicen el bautismo no salva, dejando una S que cambia por completo lo que la Biblia está enseñando. El bautismo es para salvación. ¿Puede ser más claro? Los hombres dicen que el bautismo no es para salvación. La Biblia dice que el bautismo nos salva. No es un rito como los lavamientos judíos que lavaba el cuerpo quitando las inmundicias de la carne, sino la obediencia de corazón, la aspiración de una buena conciencia aspirando hacia Dios, buscando la comunión con Dios mediante el poder de la resurrección de Cristo. Ese poder no es el agua, es el poder del Cristo resucitado, pero ese poder Cristo lo manifiesta en nosotros cuando somos bautizados en agua y Dios nos salva. En Marcos capítulo 7, versículos 1 al 5, creo que debemos aclarar este asunto de lo que es quitar las inmundicias de la carne. En Marcos capítulo 7, el Señor Jesucristo nos aclara esto acerca de las contaminaciones o las inmundicias de la carne. Se juntaron a Jesús los fariseos y a algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos y muchas veces no se lavan las manos, no comen. Ahora, a esto se refiere el apóstol Pedro, a estos lavamientos, cuando dice que el bautismo no quita las inmundicias de la carne. Algunas personas piensan que se trata del pecado, de la carnalidad. No es esto, sino que se trata de la suciedad del cuerpo no lavado, una inmundicia totalmente material, no espiritual. No es el bautismo para quitar, un lavamiento para quitar las inmundicias de la carne, sino las del alma, las de la conciencia, la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Quizás sea más claro en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículos 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, estos son sacrificios del antiguo pacto, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Vean bien, se trata de la purificación de las inmundicias de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, ¿qué? Vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es la sangre de Cristo en el bautismo que nos limpia la conciencia para que aspiremos con una buena conciencia hacia Dios, no quitando las inmundicias de la carne, no como bajo los ritos de la ley de los judíos, sino de acuerdo con el poder del Evangelio de Cristo, un lavamiento espiritual en el bautismo que nos
salva. Luego, último texto sobre este punto de que el bautismo es esencial para la salvación. En Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, un texto bien claro y muy conocido. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora es muy importante que entendamos este punto. Aquí hay un contraste tan claro que no se puede negar. El catolicismo romano enseña, fíjese bien, que se debe bautizar recién nacido y así ser salvo. Y después creer. Bautizarse, ser salvo, creer. El protestantismo, las iglesias evangélicas enseñan, el que creyere será salvo, y después que se bautice. Creer, ser salvo, bautizarse. Pero, ¿qué enseña Cristo? ¿Enseña Cristo el que se bautice será salvo y que se crea? ¿Enseña Cristo el que creyere será salvo y después que se bautice? ¿O enseña Cristo el que creyere y fuere bautizado será salvo? Ahora, quiero preguntarle, por favor, sinceramente, conforme a lo que ya hemos hablado, ¿a cuál de estos obedeció usted? ¿Obedeció usted la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, que dice que el niño recién nacido debe bautizarse y así es salvo, y cuando crece llega a creer? ¿Es esta la doctrina que usted obedeció? ¿Sí? No. ¿Obedeció esta doctrina de las iglesias evangélicas? ¿Es esto lo que usted ha hecho? ¿El que cree será salvo? Y después de ser salvo, después de recibir el perdón de Dios, ¿usted después es bautizado? Si lo ha hecho sinceramente, comparemos esto con lo que Cristo dice. Cristo dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Los católicos han cambiado el orden, han puesto el bautismo antes de la fe y la fe después de la salvación. Los evangélicos han puesto el bautismo después de la salvación. Pero Cristo pone la fe y el bautismo antes de la salvación. ¿Quién tiene razón? ¿Realmente a quién obedeció usted? Yo sé que su propósito fue obedecer a Cristo, pero si aceptó una enseñanza errada, equivocada, los hombres le desviaron de su propósito de obedecer a Dios. Fijémonos en 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. 1 Pedro 1, 22. Dice el apóstol Pedro acerca de la purificación del alma. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuándo purificamos el alma? ¿Cuándo recibimos salvación, perdón, limpieza? Cuando obedecemos la verdad. Ahora, acerca de este punto en Marcos 16, ¿cuál enseñanza es la verdad? ¿Es verdad el que se bautice será salvo y luego que crea? ¿Es verdad el que creyere será salvo y luego que se bautice? ¿Verdad que no? Ninguno de estos dos. Pero lo que Cristo dice sí es verdad. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Obedeció usted la verdad? ¿Está seguro? ¿O obedeció usted a una enseñanza equivocada? Si no obedeció la verdad, si no obedeció una doctrina correcta, usted no purificó el alma, aunque su propósito fuera servir a Dios, pero su obediencia a una doctrina equivocada no le ayudó. En Romanos capítulo 6, versículos 17 al 18, aquí la Biblia enseña muy claramente, pero más claro no puede ser. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, esta es la condición de todos por causa del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella
forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. Fíjese bien. Dice la Biblia que entre aquello de ser esclavos del pecado y la bendición de ser libertados del pecado, tiene que venir en medio para que resulte en este cambio la obediencia a la forma de doctrina, la verdad de Dios revelada en la Biblia, la enseñanza, la doctrina de Cristo que estamos estudiando. Si no obedecemos la verdad, si no obedecemos aquella forma exacta de doctrina presentada por Cristo, seguimos siendo esclavos del pecado, seguimos sin purificar el alma, seguimos sin recibir la salvación. Sinceramente, ¿obedeció usted la verdad o ha obedecido una doctrina humana? Si no ha obedecido a Cristo, a la doctrina que Él le presenta, a su verdad, espero que lo haga. Es necesario que estudiemos otro punto aquí, y es que el bautismo bíblico no es un rito con palabras ceremoniales que se pronuncian sobre la persona. Ahora, hermanos, por favor voy a interrumpir aquí un momento el estudio. Ustedes saben muy bien que hay algunas personas que enseñan que se debe bautizar solamente en el nombre de Jesús, y que si no bautizamos, es decir, si no pronunciamos las palabras yo te bautizo en el nombre de Jesús, en el momento del bautismo, el bautismo no es válido. Otras personas enseñan que hay que decir en el momento del bautismo, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De otra manera, el bautismo no es válido. Pero el bautismo bíblico no es un rito, no es una ceremonia con palabras ceremoniales que se tienen que pronunciar sobre la persona. Según Hechos 2:38, el apóstol Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto de bautizar en el nombre de Jesucristo? Según Hechos capítulo 4, versículos 7 al 10. Creo que es la explicación más clara que podemos encontrar en el texto bíblico. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, están preguntando a Pedro y Juan con respecto al milagro que habían hecho. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Fíjense bien en la pregunta. Es la misma pregunta puesta de dos maneras. ¿Con qué potestad habéis hecho vosotros esto? O ¿en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea que hacer ese milagro con la potestad de Cristo era lo mismo que hacerlo en el nombre de Cristo. Fijémonos en la respuesta. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿En qué nombre lo hicieron? En el nombre de Jesucristo, o sea, ¿con qué potestad lo hicieron? Con la potestad de Jesucristo. Debemos entender que vamos a ser bautizados en el nombre de Jesucristo, o sea, que vamos a ser bautizados por la autoridad o la potestad del Hijo de Dios, no por la autoridad de ningún hombre ni secta religiosa. Esto es lo que Pedro estaba enseñando cuando les dijo que se bautizaran en el nombre de Jesucristo,
Quería que entendieran que no iban a ser bautizados en su nombre, sino en el nombre de Cristo, que no iban a ser bautismo. Estaban diciendo a algún apóstol o a algún predicador cristiano: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba repartiendo folletos con esta oferta y me le acerqué y le dije: yo también te ofrezco la misma cantidad de dinero si puedes presentarnos un texto bíblico en el cual, en el momento del bautismo, el bautizador diga: yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. No encontró el texto porque no existe. ¿Podemos decir todo esto? Te bautizo en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos decir también en este momento que es para perdón de los pecados y que la persona va a recibir el don del Espíritu Santo, pero lo importante no es lo que decimos en el instante del bautismo, sino lo que el individuo que se esté bautizando entienda. Él debe entender que va a ser bautizado por la autoridad de Jesús. Él debe entender que va a ser bautizado para entrar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para participar de la naturaleza divina, para ser parte de la familia de Dios. Debe entender que va a ser perdonado por todos sus pecados en el momento del bautismo. Debe entender que va a recibir el Espíritu Santo como don de Dios. Debe entender que va a nacer de nuevo. Pero no es necesario, no es esencial pronunciar estas palabras en el instante como si fueran palabras mágicas, palabras ceremoniales. Hay que enseñarle todo esto, no sencillamente pronunciarlo sobre él. La pregunta que a veces he visto en algunos rótulos de algunas sectas: ¿ha sido invocado su nombre sobre ti? No es una pregunta bíblica. La Biblia no enseña. La Biblia no enseña que su nombre debe ser invocado sobre uno, sino que uno debe invocar su nombre. Lea de nuevo Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Romanos capítulo 10 versículo 13 promete salvación a todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús. Pero no es que su nombre sea invocado, pronunciado sobre uno en el momento del bautismo, ni en ningún otro momento, sino que uno clame a Dios por medio de Cristo. Uno invoca el nombre de Jesús como el único nombre dado a los hombres para salvación. En conclusión, preguntamos: ¿qué impide que usted sea bautizado ahora? ¿La fe? ¿Tiene fe? La fe es un requisito. El que creyere y fuere bautizado. El arrepentimiento por sus pecados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. La confesión de su fe, si cree de todo corazón, bien puedes. ¿Qué impide? Ya fue bautizado bíblicamente. Si su bautismo no fue el que Cristo enseña y manda en su palabra, debe imitar a los efesios, que encontramos en Hechos capítulo 19, versos 1 al 5, y ser bautizado bíblicamente por la autoridad y conforme a las enseñanzas del Hijo de Dios. Dios solo reconoce este bautismo bíblico. Si usted desea hacerlo ahora mismo, siguiendo el ejemplo bíblico de los 3,000 del día de Pentecostés, del etíope, del carcelero de Filipos y otros, lo puede hacer. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Espero que en este instante la persona decida bautizarse. Si ya fue bautizada la persona, debe acudir a Hechos capítulo 19, versos 1 al 5, y explicarle que estas personas ya habían sido bautizadas, pero no conforme a las enseñanzas de Cristo. Ellos, su bautismo no era el bautismo que Cristo había mandado.
por tanto tuvieron que volver a bautizarse. Si dicen que la Biblia dice que hay solo un bautismo, es cierto, en Efesios 4, pero fíjese bien que Efesios fue escrito a las mismas personas, los mismos cristianos que habían sido bautizadas 2 veces, ya que su primer bautismo no fue el bautismo mandado por Cristo, así como probablemente el bautismo de estas personas no sea el bautismo señalado por Cristo. Tienen que volver a bautizarse bíblicamente para recibir salvación y el don del Espíritu Santo de Dios. Si tiene más preguntas al respecto, espero que me escriba y seguiremos estudiando sobre este tema. Salvador, a ti me rindo yo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Salvador, yo me rindo a ti, Salvador, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Te confiesa sus delitos mi contrito corazón. Oye, oh Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Salvador, yo me rindo a ti, Salvador, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. A tus pies yo deposito mi riqueza, mi placer, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Salvador, yo me rindo a ti, Salvador, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Tu bondad será la historia que predique por doquier, y tu amor inagotable será siempre mi querer. Salvador, yo me rindo a ti, Salvador, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. Yo a su causa me consagro y su amor mi amor será. Salvador, yo me rindo a ti, Salvador, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Santo, santo, grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios,
veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Tesoro incomparable, Jesús amigo fiel, refugio del que huye del adversario cruel. Sujeta compasivo a ti mi corazón, ya que por redimirme sufriste la pasión. Dirige a mí tu rostro, eterno Rey de amor, Sol puro de justicia y fiel consolador. Pues sin tu influencia santa la vida es un morir.
gozar de tu presencia, solo esto es vivir. Jesús, riqueza mía, mi amante Salvador, en mis flaquezas eres mi fuerte protector. Jamás el enemigo podrá turbar mi paz. Por más que lo intentare, no lo permitirás. Al mundo de falacias no pertenezco ya. El cielo es mi morada, allí mi patria está. A donde Cristo habita, con ansia quiero ir. En sempiterno gozo, deseo con él vivir. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles son. En ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles son. En ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles son. En ellas para siempre confiaré. Una voz resuena de ansia y de fervor. Danos luz, danos luz, danos luz. Miles en tinieblas llenos de pavor piden luz, piden luz, piden luz, piden luz. Danos luz, la gloriosa luz del perdón, de paz y amor, de paz y amor. Danos luz, la preciosa luz de Jesús, el Salvador. Oh, en toda tierra sed resplandecer esa luz de Jesús, luz que ilumine nuestra senda aquí. Danos luz, danos luz, danos luz, danos luz, danos luz, la gloriosa luz del perdón, de paz y amor, de paz y amor. Danos luz, la preciosa luz de Jesús, el Salvador. En Jesús hay vida, paz, consolación. Danos luz, danos luz, danos luz. Su amor, su gracia afirma el corazón. Danos luz, danos luz, danos luz, danos luz, danos luz, danos luz, la gloriosa luz del perdón, de paz y amor, de paz y amor. Danos luz, la preciosa luz de Jesús, el Salvador. Oh creyentes fieles, todo el mundo henchid de esa luz de Jesús, a salvar millares sin tardar salid.
con la luz de Jesús. Dadnos luz, la gloriosa luz del perdón, de paz y amor. Danos luz, la preciosa luz de Jesús, el Salvador.